Ok, ya con la fuente entonces lista y todos los cables disponibles, entonces procedemos a conectar nuestro circuito eléctrico. Partimos con un cable, en este caso desde el 24 voltios a un pulsador normalmente abierto que corresponde al start. Entonces, un cable y un pulsador que defino como start, que en este caso sería este. Según mi circuito, hay otro cable que sale de ese pulsador y se conecta a un contacto abierto de un sensor llamado C0. Entonces vamos a proceder a interconectar algunas líneas y ubicar nuestro final de carrera C0, A, B, C, C0, C1. Entonces vamos a utilizar este sensor que vemos es el de acá. Definitivamente no necesitamos entonces interconectar estos cables, basta con que el cable de color rojo lo conectemos acá, es el que acabamos de conectar, y a la salida de ese sensor que corresponde al cable negro debiese ir a un contacto cerrado de K2. Definimos K1, K2, entramos por el común y salimos por el contacto que nos especifican, que en este caso es uno cerrado, y luego finalizamos al conectar entre K2 y la bobina del K1. Tenemos el cable y la conectamos a la bobina K1. Claramente el circuito aún no termina porque nos corresponde conectar un cable azul que es del negativo de esta bobina. Ahora, este final de carrera que es magnético también requiere de un negativo, así que procedemos también a conectar. Ya conectamos esta primera línea, así que procedemos a conectar la segunda, que corresponde al autoenclavamiento. Como ustedes pueden ver, son dos cables de color rojo. Entonces los tomamos y los conectamos como debe. El primero entre el 24 y un contacto abierto de K1. Entonces vamos al 24 y recordemos que este es el K1, así que entramos por el 11 para luego salir por el 14, ya que corresponde a un contacto abierto de K1. La salida debe conectarse hacia el cable que está uniendo el sensor C0 y el contacto K2 cerrado. Entonces podemos ubicar el C0 y claramente el cable que nos está uniendo el C0 con ese contacto K2 corresponde al cable negro. Entonces ya lo acabamos de interconectar. Una forma de probarlo es muy sencillo. Podemos encender la fuente, el cilindro está retraído y si pulso Start debiese obviamente entonces energizarse K1 y mantenerse. Eso nos da a entender de que el circuito está bien. Podemos apagar y continuar. El siguiente cable corresponde a esta línea y vamos a partir con 1, 2, 1, 2, 3, 4 cables y uno azul para poder conectar este circuito. Partimos por el positivo y vamos a un contacto abierto de K1. Recuerden que ya utilizamos un contacto abierto, no vamos a interconectar ese sino el siguiente. Entramos por 21 y ahora nos corresponde salir por 24 debido a que es un contacto abierto. Este cable lo vamos a llevar al sensor B1. Recordemos A, B, B0, B1. Entonces lo que hacemos es unir algunos cables para luego entrar por el pin número 1. Como el sensor de B1 debe ser un contacto normalmente abierto, entonces salimos por el 4 para luego llegar a un contacto cerrado de K3. Definimos K1, K2, K3, entonces entramos por el común y automáticamente debemos salir por el 12, en este caso corresponde a un contacto cerrado para que no se me olvide, y ese cable que yo tengo en mis manos en este momento lo llevo hacia la bobina K2, 2, entonces entro por arriba y claramente termino con un cable azul para conectar el negativo. No hemos terminado porque nos corresponde luego conectar el autoenclavamiento, que ya como lo vimos corresponde a dos cables, uno que viene desde el 24, el cual voy a conectar, y que va hacia un contacto abierto de K2.
entonces utilizamos el 21 y como dijimos que era abierto, entonces salimos por el 24 y lo llevamos al cable que está uniendo el B1 con el K3. Ubicamos B1 y vemos que este cable efectivamente conecta con un contacto K3, por ende lo podemos llevar a este punto. Si quisiéramos probar, pues entonces nos correspondería prender la fuente. Voy a devolver este cilindro y pulsamos Start. Efectivamente vemos que se enciende el grupo número 1 y lo voy a hacer de modo manual. A, B, y vemos cómo va a cambiar de grupo efectivamente cuando se tocó el sensor B1. Luego apagamos la fuente para poder continuar. Entonces seguimos con este circuito, el cual tiene 1, 2, 3, 4 cables y un quinto que es azul, y partimos por un cable rojo desde el 24 hacia un contacto abierto K2. Buscamos K1, K2. Como ya tenemos ocupados el 11 y el 21, entramos por 31 y como nos piden que sea un normalmente abierto, pues salimos por el 34. Ya estamos aquí. Ahora nos corresponde conectar ese cable a la entrada de C1. Ubicamos A, B, C, C0, C1. Lo que significa que ese cable rojo debiésemos unirlo con este otro cable rojo que corresponde al sensor, y como ya sabemos el cable negro corresponde a la salida de ese C1. Ese cable negro viene a conectarse entonces a un contacto cerrado de K1, y entramos por, en este caso, 31 para luego salir por un 32 y así ir completando el circuito. Este cable que acabo de tomar, pues entonces debiese ir a la bobina del K3. Y para terminar, vamos a conectar el 0 voltios de esa bobina. Para finalizar ese circuito nos corresponde conectar estos dos cables que corresponde al autoanclamiento, y el primero que parte desde el 24 voltios y va hacia un contacto abierto de K3. Entonces procedemos a conectar el 21 y salir por 24 para luego buscar el cable que une C1 con K1. Entonces C1 con K1, en este caso sería el cable negro. Por ahora hemos finalizado nuestra parte de control de lo que son los grupos. Ahora vamos a la parte de fuerza, que es donde están todo lo que es la activación de las bobinas. Y partimos entonces por el primer grupo, que en este caso inicia con un cable rojo desde el positivo hacia un contacto abierto de K1. Entonces positivo, y vamos a utilizar todos los 41 para ese circuito. En este caso entramos por 41 y como nos piden que sea un contacto abierto, salimos por 44, y es desde ahí donde nos vamos a desprender para generar estas dos fases. La primera fase se genera con una más activando esta bobina. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es justamente activar ese pilotaje cuando conectamos entonces este rojo a este contacto abierto K1. De este mismo nodo debiese salir un cable que va a ir hacia sensor A1. Entonces lo interconecto y buscamos el sensor A1, que en este caso le corresponde a este. Entonces lo llevamos al 1 y su salida, el cual corresponde por el 4, porque es un normalmente abierto, debiese ir a la bobina I3. 1, 2, y en este caso, como es el B, vamos a buscar el pilotaje número 14 que corresponde al I3. Entonces lo ubicamos 14 y lo conectamos. Claramente, tanto esta bobina, las dos bobinas, como estas dos requieren un negativo para funcionar. Lo que vamos a hacer es entonces interconectar estas dos bobinas con un negativo y
luego generamos un único cable azul, que es como lo que sucede con estas otras, y al final vamos a llevar entonces estos dos cables hacia el 0 voltios, interconectando de esta manera. Si nosotros quisiéramos probar, podríamos ver cómo entonces al encender nuestra fuente y al pulsar el start debiese hacerse A más B más. Luego hay un cambio de grupo, que es el que nos corresponde entonces ahora conectar. Apagamos nuestra fuente y partimos. Cable rojo que sale de los 24. Conectamos y que va hacia un contacto abierto de K2. Definimos el 41 como esos contactos que van a controlar esos grupos. Entonces salgo por el 44 y es desde este cable que voy a desprenderme hacia estos tres circuitos. El primero tiene que ver con el I4. I4 corresponde al pilotaje 12 del cilindro B. Entonces ubicamos el mismo cable y ubicamos el cable número 12 que corresponde al pilotaje que estamos tratando de ubicar, y efectivamente lo tenemos. Entonces conectamos y es desde este mismo nodo que nos vamos a desprender hacia, en este caso, B0. Entonces un cable no lo podemos perder porque desde este también va otro cable que va hacia otro sensor. Entonces el primero de estos cables lo vamos a conectar, como dice acá, en B0. B0 es el final de carrera que vemos acá, y el otro cable va hacia la 0, que en este caso corresponde a este sensor inductivo. Entramos por el 24 y luego nos corresponde conectar estos dos cables, el primero del B0 saliendo por 4 a B0 saliendo por 4, lo conectamos a la bobina I2, que en este caso corresponde a la válvula del cilindro A en el pilotaje número 12. Y cuando hablamos del sensor A0, tenemos que llevarlo al I5. Entonces el A0 es el sensor inductivo, salimos por el conector negro, el que entrega la señal, y lo llevamos al I5, que corresponde en este caso al pilotaje 14 de la válvula del cilindro C. Entonces buscamos el cable, buscamos el cable negro número 14 y conectamos. Al parecer hemos terminado esta parte del circuito. ¿Qué nos corresponde? Interconectar o conectar este cable al 0 voltios, que podría ser entonces inclusive acá, y conectar el 0 voltios de nuestro sensor, que no podemos olvidar. Así que yo lo voy a llevar a este mismo nodo o lo puedo llevar directamente a este otro. En teoría, devolviendo estos dos cilindros, prendiendo la fuente y pulsando Start, tendría que hacerse el resto de fases. B más, B menos, y obviamente termina en C más porque recién hemos conectado el grupo número 2. Ahora nos corresponde el grupo número 3, que ya debiese encenderse en la medida en que este sensor esté bien ubicado, así que nos corresponde moverlo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este destornillador para aflojar la base y luego poder desplazarlo a donde corresponde. En este caso es aquí. Obviamente, como este es un sensor magnético, el negativo, o sea este cable azul, tuvo que haberse conectado ahí. Como vemos, nuestro grupo número 3 ya se encendió y se apagó el grupo número 2. Lo que tenemos que hacer es conectar entonces la última línea, que parte desde el 24 voltios hacia un contacto abierto de K3, 24, hacia un contacto común de K3 para salir por el normalmente abierto,
Y asimismo, entonces interconectar o conectar la bobina I6 que corresponde al cilindro C. Entonces buscamos el cable y el pilotaje número 12, que es efectivamente este, y lo conectamos. Al parecer hemos finalizado nuestro circuito y podemos entonces proceder a probar nuestro sistema. Veamos a ver si funciona. Enciendo la fuente, pulso Start, hacia más B más, B menos, A menos, C más, C menos. Pulso de nuevo Start. Vemos cómo la secuencia se ejecuta, y si lo dejamos pulsado y no se daña nuestra secuencia, estaríamos entonces finalizado. Pulso Start, no lo suelto y vemos cómo inclusive estos famosos relés cambian de grupo. El grupo número 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, y aquí tenemos A más, B menos, A menos, C más, C menos. Como es hora de entregar entonces el trabajo, nos corresponde ahora limpiar nuestra zona de trabajo. Esto significa sacar los elementos que no nos corresponden o que ya no utilizamos, para luego poder entonces proceder a mostrarle a nuestro profesor. Y bueno, muchachos, esto es todo nuestro trabajo. Espero que les haya gustado. Bueno, muchachos, entonces ahora vamos a darle un valor agregado a nuestro sistema. En este caso es un sistema que yo puedo activar y que se convierte de ciclo único a ciclo infinito. O sea, lo pulso, se devuelve el pulsador, pero el sistema debiese quedarse ejecutando la secuencia, en este caso todo el ciclo completo, de forma infinita. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo pulse un botón stop, que voy a definir como este. Para eso entonces lo que requerimos hacer es generar una memoria de ese momento, que es cuando el operario pulsa el botón Start. Tenemos que generar una memoria de ese momento. ¿Para qué? Para luego mantener este botón cerrado. Entonces, como lo hemos aprendido, lo que requerimos es generar un circuito de autoenclavamiento, y que consta de básicamente una bobina de un relé, un elemento que desconecta, un elemento que conecta y que se conecta al 24, y en paralelo a esos elementos que conectan, un contacto normalmente abierto para que memoricen. Vamos a definir los nombres entonces de este circuito. Yo le voy a poner K0. K0 es un relé que tiene un contacto abierto que me va a permitir autoenclavar o memorizar la señal. ¿Quién va a aprender este K0? Pues justamente va a ser el operario con un botón Start. Lo que dijimos anteriormente, cuando se pulse, que es un momento, el K0 se va a encargar de memorizar ese momento, que en este caso el operario quiere que inicie la máquina. Entonces, al cambiar este contacto abierto por un contacto abierto pero de K0, entonces vemos que cuando pulse este botón Start, se energiza K0, se cierra K0 para iniciar el sistema, y este K0 se encarga de mantener cerrado para que luego, lógico, el sistema se mantenga en ciclo infinito. Dijimos también de que un botón, en este caso un pulsador Stop, normalmente cerrado, se va a encargar entonces de parar el sistema. Obvio, para poder detener este sistema requiero abrir este contacto llamado K0, y para abrir K0 requiero desenergizar esta bobina del mismo relé K0, y para hacerlo basta con cortar esta línea que es por donde se autoenclava el circuito. Veamos entonces cómo se monta. Para eso vamos a requerir un par de cables. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 cables rojos y un cable azul. Ya con nuestros 5 cables rojos y uno azul, entonces procedemos a conectar. El primero sale de 24 voltios hacia el botón Start, que en este momento lo estamos ocupando acá. Entonces apagamos nuestra fuente, y por ahora voy a sacar estos dos cables, los voy a dejar aquí solamente para no perderlos,
Y entonces iniciamos Start, el siguiente cable rojo, que en este caso comunica el Start con el botón Stop. Definimos este como botón Stop, normalmente cerrado, y salimos automáticamente por el 32 para luego conectar la bobina de casero. Aprovechamos esta caja de relés y voy a definir casero como este relé. Entonces bobina y nuestro cable azul que va conectado al 0 voltios. Nos quedan dos cables y es efectivamente los que me interconectan la parte de autoenclavamiento de casero, partiendo por ¿dónde? Por un cable rojo que va desde el 24 hacia un contacto abierto de casero. Casero, entro por el común y salgo por el abierto, en este caso por el 14, para buscar el cable que interconecta el Start con el Stop. Esta belleza que tenemos acá, entonces conecto este último cable aquí. ¿Qué pasaba con el Start? Antes era el botón Start, el pulsador, ahora pasa a ser el contacto normalmente abierto de casero. Entonces recordemos los dos cables que yo quise guardar acá. Entonces este cable entra por el común de casero, voy a conectarlo por 31, y este otro cable que salía del botón Start lo vamos a conectar entonces al abierto de este casero. Lo que hicimos fue simplemente pasarlo del Start a un contacto abierto de casero. Veamos a ver cómo se comporta. Prendemos la fuente, pulsamos el botón Start y vemos cómo el relé se autoenclavó. Y claro, este contacto permanece cerrado y eso da que nuestro sistema quede en un ciclo infinito. Para poder detenerlo, entonces vamos a requerir pulsar el botón Stop. Pulsamos. Vemos que termina el ciclo y se detiene. Si quiero volver a iniciar, basta con que yo pulse el botón Start y se queda en ciclo infinito. Para recordar cómo se logró, autoenclavando el momento o la señal que envía el operario cuando yo quiero conectar. ¿Quién lo autoenclava? Un contacto o un relé llamado casero que interconectamos de esta manera. Luego que el operario pulsa el stop, lo que está haciendo entonces es desconectando el relé casero y obviamente se abre este contacto y el resto del circuito no funciona. Eso, muchachos, espero que les haya gustado. Muchas gracias.